Un par de mellizos en el vientre de su madre le pregunta uno al otro, cuando nazcas, ¿qué quieres ser? A lo que el hermano le contesta, un perro. Sorprendido, le dice, ¿y por qué un perro? Y el hermanito le dice, porque en la sociedad que vivimos, matar un animal es un delito. Matar una vida es un derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto saludarles y continuar con el cierre de este ciclo del nuevo orden mundial, hablando del aborto y conectando al final con el papel de la Iglesia en los tiempos actuales. Ya saben, mi nombre es Jaime Pavón, empresario, emprendedor, padre de familia y sobre todo, un hijo de Dios. La erosión y desaparición de los valores de Occidente, junto con el control total de la población, nos introducen a estas dos sesiones que recordarán, comenzamos a hablar en cuanto refiere al nuevo orden mundial a finales del 2021. Y entrarnos y abordar esto lo que se ha denominado como una oscura y profunda agenda del denominado orden mundial. Aquí vemos en esta imagen la imagen de una frase de John Wesley: lo que tolera una generación, la próxima generación lo aceptará. Y creo que esto nos conecta con esta nueva imagen que estamos viendo ahorita, de la que ya les había presentado, pero creo que es pertinente siempre estarla recordando. El tuit de uno de los internacionalistas, de los 100 internacionalistas más importantes del mundo, colombiano él, quien trabajó con Naciones Unidas en diferentes continentes, dirigiendo en algunas de ellas oficinas, hoy por hoy ya fuera de las Naciones Unidas, y quien planteaba desde su perspectiva de cosmovisión en general. Tal vez, abro comillas, tal vez lo más irónico es que en plena era de la información estamos perdiendo a Occidente por la ignorancia. Esta dejó de ser solo un atributo de las masas y por los medios globalistas han logrado que hasta los más letrados vivan engañados. O sea que hoy en día no es cuestión de que los más o los menos letrados tengan acceso al engaño o no. Hoy hasta los más letrados están involucrados unos y otros en este sentido. Iniciamos el tema del aborto entendiendo que hay una gran presión política y económica incalculable para despenalizar y legalizar el aborto. Una vez dado unos brochazos del nuevo orden mundial, a la cual está alineado el Foro Económico Mundial, en donde se plantean y planean postulados para el control total de la humanidad y del mundo de parte de una élite de líderes y empresarios corporativos no elegidos democráticamente y veladamente, que son los quienes dictan en algunos casos o abiertamente en otros casos leyes, ya que son los que financian campañas políticas y los que eventualmente ponen y quitan gobernantes. Y valían una vez más con todos estos avances de agenda y de legislación un punto de lo que recordarán, veíamos en sesiones pasadas de la agenda del nuevo orden del Foro Económico Mundial. El punto 8 de esa agenda para el 2030 hablaba de que los valores occidentales habrán sido puestos a prueba a punto de su ruptura y los controles que sustenten esto no deberán de ser olvidados. Y sabemos que el tema de la familia es un valor estructural en los países latinoamericanos y de Occidente. Y están a punto están puestos a prueba para punto de caer en su ruptura. Los dueños de las grandes Big, las Big de comunicación, las Big Tecno, las Big de los medios, de la Big Pharma, de los recursos energéticos, de la banca, siempre termina siendo los mismos 3 o 4 grupos de inversores dueños del mundo. BlackRock, Vanguard, Fidelity. A eso se le suman algunos oscuros personajes, como el de señor George Soros,
el fundador de la Open Society Foundation. Y estas organizaciones se van sumando, liderando un propósito para que con toda su fuerza y capacidad e influencia avance en esta agenda. ¿Qué es eso de la reducción de la población y cómo se logra? Y dentro de la intención está claramente ese objetivo como un elemento de control total, una agenda con una estrategia actualmente en plena marcha y vigor y en las legislaciones de cada país siendo implementadas para atacar qué o para implementar qué como estrategia de avance. Ya por todos es conocido el tema de la legislación de la identidad de género en muchos países y que por ahí de hecho estamos hablando de la esterilidad de los hombres, lo que significa no hay más crecimiento de población. Estamos hablando también de la agenda de la contrasexualidad, de eso hablábamos en la última sesión que tuvimos. Estamos hablando que a través de estrategias como la ventana de Overton, todo lo que es inaceptable se vuelve aceptable. Y hoy en día, de paso, por ahí está ya caminando la agenda de la pedofilia, lo que se llama el MAP y el MOP. Estamos hablando también de la eugenesia y la eutanasia como una estrategia para reducir la humanidad. Y aquí, pues, no sobra traer a mención unos comentarios, unos particulares comentarios del doctor Fernández, actual presidente de la Argentina, en una entrevista que le hacen y en la cual él dice, abro comillas, los incómodos adultos mayores que generan molestias por la demanda que exige cuidarles al Estado, cierro comillas. Entonces, es una molestia para los gobiernos esta edad adulta, por eso el tema de la eugenesia y eutanasia cobra un particular y relevante interés. Que de paso sobra decir, y antes de comenzar a hablar del aborto, con esta práctica de la eugenesia y el aborto, los polos de contrabando de órganos en el mundo se han disparado en forma exponencial. Y ya para entrar con el tema que nos ocupa del aborto, y a propósito de estar hablando de este señor, el señor Alberto Fernández, presidente de la Argentina, pues hablemos de su ministro, su ministro de Salud, alguien que, como lo vemos en esta imagen que estamos observando, un periódico no oficialista encabeza un aviso o una nota donde dice, textualmente ustedes lo ven, el abortero ministro de Salud médico, Gines González, dice que el feto no tiene vida, sino que es un fenómeno. Siempre se supo la verdadera prisa del presidente Alberto Fernández por legalizar el aborto. Y por ello presentó el proyecto en noviembre del 2020. No sin decir antes que en el 2018, bajo la presidencia del doctor Macri, se había presentado el mismo proyecto y había sido negado el paso a que avanzara. En este contexto, el actual ministro de Salud de Argentina, que además, vuelvo y digo, es médico, ha puesto en duda que el bebé que se gesta en el seno de su madre tenga vida. Tanto es que él lo define como un fenómeno. Dice él, aquí no hay dos vidas, como lo dicen algunos. Acá claramente es una sola vida y la otra es un fenómeno. Si no fuera así, continúa diciendo, estaríamos ante el mayor genocidio universal, que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado, mucho más de la mitad, cierro comillas. Es decir, señor ministro, usted está diciendo que lo que está cometiendo la humanidad en este momento es un genocidio, porque aunque usted no reconozca que lo otro que hay en el vientre de la madre, o que lo que hay en el vientre de la madre es una vida, pues bien lo dice el comunicado de la Academia Nacional de Medicina de Argentina cuando dice que, abro comillas, el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de la concepción, por lo que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser vivo, cierro comillas. O sea que usted bien lo plantea, señor ministro, sí es un genocidio lo que en este momento está ocurriendo en la humanidad. Y no solo el gobierno de Argentina, sino todos aquellos gobiernos que expresan que el aborto es un derecho, están violando abiertamente las constituciones de sus respectivos países. Y
cómo lo hacen? Hay un libro que se escribió que lo escribió el Club de Roma, unos ilustres empresarios hace varios años, y lo llamaron Los límites del crecimiento, que habla precisamente de cómo controlar la expansión y el crecimiento de la humanidad. El tema de la ingeniería social son quirúrgicos procesos para llevar a un adoctrinamiento del pensamiento de la población. Sabemos que los medios de comunicación manipulan el lenguaje. Ya hablábamos de las estrategias como la ventana de Overton para hacerlo inaceptable aceptable. El sometimiento a través de la deuda, bien lo decía Proverbios en 22:7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. O en otra versión de este mismo pasaje dice, el pobre es esclavo del rico, el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Y resulta que el Fondo Monetario Internacional, en unas prácticas que yo no sé cómo las definirán algunos, yo creo que eso se llama chantaje, ha condicionado el préstamo de recursos a algunos países, siempre y cuando estos países tomen conductas y prácticas para legislar en sus países y aceptar cierto tipo de comportamientos o de conductas. Sobra decir que Argentina y Perú y México, por ejemplo, tienen empeñados los próximos 100 años de su deuda externa. Y si hacemos referencia al verso que estábamos hablando de Proverbios, están esclavos y sometidos a la voluntad de su prestamista, Fondo Monetario Internacional. Otro camino que construye para controlar y tener influencia sobre los países es la infraestructura en cada país que hoy en día algunas potencias están desarrollando. A propósito de lo que hoy se habla de la crisis de los contenedores que está afectando a nuestro país, es el resultado de que 8 de los 12 puertos más importantes del mundo están en manos de una nación, de un sistema político, y que imponen lo que pasa en la economía de los diferentes países. Y esto es como parte del control y de las maneras en que uno puede controlar a un país o una nación. Porque prestaron el dinero a estos países para construir estos puertos, al no poder pagar estos países la deuda del préstamo para construir los puertos, toman control de ellos. Y 8 de los 12 puertos más importantes en el mundo, a propósito, vuelvo y digo, el tema de la crisis de los contenedores están bajo el control de la misma autoridad, del mismo país. También a través de la implantación de la pantalla de las ideas. Es como un cáncer que poco a poco ha hecho metástasis en la sociedad, cauterizando conciencias. También con el cambio del idioma. Así es que consiguen todo esto. Les recomiendo de paso una excelente película, una novela si la quieren leer, que se llama 1984 de George Orwell, donde ahí vemos un poquito cómo es que se manipula y se maneja el tema del idioma. Ya lo que se llama muerte se llama derechos. Ya los que están en favor de la familia se les dice homofóbicos. Ya los que se pronuncian en contra de ciertas conductas como el aborto se nos llama religiosos, fanáticos. Perdónenme con todo respeto, que el aborto se defina como un derecho es un chiste. Sí es una imposición legal para destruir la reproducción. Y recordemos que hay una teoría que dice que una mentira a base de repeticiones tiende a aceptarse y volverse verdad. ¿Qué más acciones hacen para ir adoctrinando el pensamiento y la conducta? El adoctrinamiento cultural, utilizando la educación y los medios, de ahí que el interés de tomar control de la educación, de imponer unos dogmas y unos valores a su acomodo desde la misma formación del carácter de la niñez. También desde el Ejecutivo, modificar el legislativo poniendo a rajatabla normas jurídicas que sancionen a quienes no ataquen las imposiciones. Desde las artes, visibilizando figuras populares para usarlas como mensajeros de nuevos paradigmas. El veto de las Big Techno,
con sus algoritmos, que tienen aún más un poder inquisitivo de la cultura de la cancelación, a expresiones que se emiten a través de las redes, cerrando canales de quienes los hacen y en casos aún más delicados ejerciendo persecución. Hay un totalitarismo mediático en el mensaje en pro de una causa para volverlo dogma. Y también, ¿por qué no decir? La ignorancia o el silencio de los medios y de la comunidad a veces, aprovechando el desconocimiento, como bien lo decía Omar Bula Escobar, aún de los más letrados. También cómo lo hacen, con persecución. Algunos funcionarios de Naciones Unidas utilizan la ayuda humanitaria y el desarrollo como arma para obligar a los países africanos a imponer el aborto y la ideología LGTBI. Yo no sé ustedes cómo llamen eso. Para mí, eso se llama extorsión. Es curioso ver la posición de Naciones Unidas al inicio de la pandemia. En vez de centrarse en la realidad, solamente en la realidad de lo que estaba pasando en ese instante, exige que todas las naciones estén de acuerdo con los siguientes elementos destructivos: acceso libre al aborto para todas las mujeres y niños, el aborto como un derecho humano fundamental, la propaganda de la orientación sexual y la ideología de género, educación sexual integral, así lo llaman, incluso en niños pequeños. Vamos a entrar en algunos datos. En esta imagen que estamos observando, vemos la población de América Latina en el 2019. Son más o menos 648 millones de habitantes. También tenemos un registro allí en esta imagen de que África tiene 1.200 millones y la China 1.400 millones. Entonces vamos a revisar algunos datos para que ustedes consideren y saquen sus propias conclusiones. Desde los años 80 hasta hoy, el número de vidas cortadas superan los 1.400 millones de vidas. Es decir, mañana despertamos y toda la población de América Latina no existe. Inclusive 2 veces la población de América Latina. O toda la población del África desaparece. O casi toda la población de China desaparece. De esa envergadura y de ese tamaño es lo que estamos haciendo. Y eso que siendo ilegal. Decíamos que desde 1980 hasta la fecha 1.400 millones y ha sido una lucha donde se ha querido ir legalizando, pero siendo ilegal han tenido 1.400 millones en la mayoría del mundo. ¿Qué sería si esto fuera oficialmente aprobado por todos los estados? Ahora veamos otro número, ustedes juzgarán. Desde que se aprobó el aborto en Estados Unidos a inicios de los 70, con la famosa sentencia de Roe versus Wade en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, se han producido más de 60 millones de abortos, 10 veces más que el genocidio del Holocausto. Incluso más que toda la población de Colombia, que podemos estar rondando los 50 millones de personas. Hay registro histórico de libros, películas, obras de teatro, arte, escultura, pintura, y está bien, del Holocausto. Pero no hay nadie que hable de los 60 millones de muertes que se están generando y se han generado en los Estados Unidos por el aborto desde el inicio de su aceptación. Y sigue creciendo un vergonzoso silencio. Tampoco hay quien hable de las estadísticas de las muertes de la población afro. En Estados Unidos llega a 18 millones de personas, de vidas de la población afro que ha desaparecido. Es decir, más o menos 3 veces más la población del Holocausto. Y todos siguen silenciados. Pero se hace ruido mediático y se hace demasiada bulla, y quiero aclarar que toda vida tiene un valor, que toda vida merece respeto, sin excepción.
Pero lo que causa curiosidad es que estos famosos cómplices de toda esta agenda, como son los medios, hacen tremendo ruido con el famoso e infortunado evento de la muerte de este joven afro, George Floyd, en mayo del 2020, en el movimiento de Black Matter. Y hacen todo un ruido mediático, pero guardan silencio por los 18 millones también de afros muertos por el aborto. ¿Y qué no decirlo de la OMS? 73.3 millones de abortos al año no son suficientes para la OMS. 139 abortos por minuto no son suficientes. ¿Quieren más? Y viven pidiendo más ayuda a los gobiernos. Vuelvo e insisto, todas las vidas tienen valor. Todas las vidas tienen y merecen respeto. Al 30 de enero del 2022, de este año, hace un par de días, desde que inició la pandemia, según los registros de Johns Hopkins, han muerto en el mundo 5.7 millones de personas. Y merece toda la atención y merece todo el esfuerzo para que este número no crezca y ojalá nunca hubiera pasado. 5.7 millones muertos por la pandemia desde que inició hasta el enero del 2022. Frente a cada año 73.3 millones de abortos anuales. O sea que en ese mismo periodo de tiempo podemos estar hablando aproximadamente de 200 millones de muertes. Pero de eso no se habla. Eso no está en los medios. De eso los medios nos sacan todos los días noticias para generar conciencia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La Organización Mundial de la Salud reafirma su intención de expandir el aborto en todo el mundo. Usaron la pandemia como una excusa para impulsar el aborto doméstico, por Dios, a través de las píldoras. Ya estamos hablando del aborto a domicilio, del teleaborto, si se quiere. Es tremendo observar el desprecio a la vida de aquellos que están en el vientre de la madre. Para la OMS, esos son simplemente numeritos. Para nosotros es Juan, María, Michael, tienen nombres, tienen vidas, son una familia, son una ilusión a los que no les permiten vivir. Son voces silenciadas. Es necesario hacer que estas voces se oigan. Se demanda defender la vida en los diferentes países, enfrentándonos, si es el caso, con los legisladores, los gobernantes y las cortes, y construyendo un muro de contención frente a las amenazas antivida de organismos internacionales, como Naciones Unidas, OEA, OMS, Fondo de Población de Naciones Unidas, la Unión Europea o la Unión Americana. A nadie, ni los medios ni los gobiernos, habla de los números de muertes de esta pandemia moral, de esta pandemia ética llamada aborto. Aquí en esta imagen que vemos, observamos algunas instituciones que están respaldando toda esta línea. Fondo Monetario Internacional, Organización de Estados Americanos, la Open Society Foundation y la IPPF. Ya hablaremos de esta organización, International Planned Parenthood Federation. Y bueno, conectamos con la siguiente diapo que estamos observando acá, donde está la imagen de uno de los grandes inversionistas de todas estas corporaciones, o de su familia. Él ya murió, pero su familia continúa. Cuando él decía, Mayel Rothschild, dame el control del dinero de una nación y no me importa quién dicte las leyes. Entonces vemos que aquí hay una serie de instituciones, la ONU, por ejemplo, firmado por la ONU, un documento donde 53 países acuerdan que pase lo que pase con la pandemia, no suspender la práctica del aborto como un derecho reproductivo de la mujer. Pase lo que pase con la pandemia, esa política continúa.
Hablábamos de la quiebra económica de Argentina y cómo implicó presiones del Fondo Monetario Internacional para que, si querían financiar el default en que había entrado Argentina en su economía, por ejemplo, se le impusiera a la señora Cristina Kirchner en su momento la imposición del matrimonio gay, cosa que efectivamente sucedió. Con el siguiente presidente Macri, al querer imponer el aborto, no lo lograron. Pero rápidamente, cuando el señor Fernández sube a la presidencia y ante el default y la crisis que vivía o vive Argentina económicamente, de inmediato aprueba esto. Ahora, aquí hay un contexto político. Aquí estamos viendo unos afiches que son la promoción y la difusión de dos cumbres mundiales. La primera es la cumbre del Cairo y la segunda es la cumbre de Nairobi. El 15 de noviembre del 2019 concluye la cumbre de Nairobi. Esta cumbre se llevó a cabo con el objeto de validar avances de la implementación del CIP, Programa de Acción de Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. También tenía como finalidad marcar el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible fijados para el 2030. Y casualmente allí en el 2019 estaban celebrando los 25 años del otro CIP, del otro programa, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que había sido llevada en el Cairo en 1994. Y en donde 179 naciones se comprometieron por primera vez en la historia a avanzar en la legislación del aborto y el desarrollo de la ideología de género, apuntándole al 2020 como la fecha en la cual todas las naciones ya deberían de tenerlo en sus legislaciones implementadas. Interesante contextualizar en prospectiva y en perspectiva lo que ha sido este proceso. Obviamente, al haber un retraso que no estaban consiguiendo, o unos avances que no estaban consiguiendo, hace sentido entender cómo a partir del 2015 en América Latina este proceso se ha identificado a rajatabla y financiado por el YPF, ya hablamos de ellos. Por ello la prensa política, los foros académicos, los ámbitos de foros internacionales fueron invadidos por esta temática en forma abrupta. Era vergonzoso y siento pena ajena ver cómo mi presidente y muchos de los presidentes van al Foro de Naciones Unidas a final del 2021 a rendir sus cuentas y a decir, mire, ¿cómo va mi legislación de mi país? Ya he aprobado esto, ya estoy aprobando lo otro, está en proceso de aprobar lo de más allá. Todos a rendir su informe de lo que se había pactado desde la cumbre del Cairo. No nos deja duda que la agenda propuesta en la cumbre del Cairo sigue avanzando. Y en cuanto a la de Nairobi, recientemente o más recientemente, algunas de las conclusiones fueron legalización y expansión del aborto, ratificando de lo pactado en Cairo, entrega de anticonceptivos a menores, adoctrinamiento educativo de los niños en la ideología de género, inclusión en el ordenamiento jurídico del lobby para estos objetivos. Indudablemente, el aborto es un excelente negocio. Es un gran negocio. Veamos. La International Planned Parenthood Federation es una organización, dicen ellos, o la Federación Internacional de Planificación Familiar, dicen ellos, sin ánimo de lucro. Interesante. Es la dueña de una cadena de clínicas abortistas. Los pongo en contexto. En este momento en el mundo hay 34,000 puntos de McDonald's. Hoy por hoy, en el reporte de la YPF, recientemente, hace un par de años, informaban que tenían 46,000 clínicas en el mundo. Y muy loable su definición y muy loable sus objetivos. Cada aborto en promedio puede costar $750. El aborto es un negocio
de una rentabilidad incalculable. Hay clínicas que cobran hasta $1.500 por aborto si se hacen los 3 primeros meses de gestación. Imagínense si esta organización con 45,000 clínicas abortistas en el mundo no tiene los suficientes recursos para financiar cualquier cosa que vaya en pro de ello. Y como ya decíamos, se ha disparado en forma exponencial el tráfico de órganos. Ahora, yo tengo una pregunta, porque a veces no entiendo y pido excusas por no entenderlo. Pero si no se considera el feto una vida, no entiendo por qué los órganos de ese feto sí se consideran que tiene valor para la vida. Ha habido acusaciones a la IPF respecto al tema de si ellos comercializan o no tejido fetal. Vuelvo y aclaro, ha habido investigaciones y acusaciones, no estoy diciendo otra cosa. Es lógico entender cómo esta organización subsidió 18 millones de dólares en algún país de América Latina para campañas en pro de los grupos abortistas. Ahora veamos esta imagen. ¿Cómo ha avanzado el aborto en América Latina? Ahí vemos lo que está en amarillo, ya tiene aprobado en diferentes maneras el aborto, sea que haya con excepciones o sin excepciones, o a los 3 meses, a los 5 meses o en cualquier momento, ya está aprobado en una etapa inicial. Todo lo que está en amarillo. Todo lo que está en verde, o los países que están en verdes, lo tienen aprobado sin restricciones. Y los que están en rojo lo tienen hasta el momento prohibido. Y lo curioso es que el camino que han llegado para legalizar el aborto es el proceso como lo han logrado. Nunca ha pasado por el Ejecutivo, ya que saben que es un costo político muy alto imponerla desde el Ejecutivo y que la sociedad en su mayoría no la rechazaría. Entonces la forma más audaz y traicionera es que le han endosado y le han dado el poder a los jueces y a las cortes, que no son elegidas democráticamente ni por el pueblo, para que ellos definan quién vive y quién no vive. Es decir, el poder no democrático de los pueblos, o sea, los jueces, están determinando leyes y decisiones que afectan a todo el pueblo. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no va a pagar ningún costo político por esto, y es la forma express de aprobarlo en algunos países. En Colombia, en el 2006, con la sentencia C-355 de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, declara que la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es un derecho fundamental en 3 casos: malformación del feto, riesgo de vida de la madre y violación. Evadiendo los jueces la responsabilidad de legislar sobre el agresor en el caso de la violación y descargando la solución en la vida del feto, y continuar así justificando su incapacidad de asumir el origen del problema y no el resultado del mismo. Se ataca el resultado de la agresión, pero no se ataca al agresor. Yo no entiendo eso. Algunos argumentos para abortar dicen que viene con deficiencias físicas, que para traerlo al mundo aguantar hambre, que no es un hijo deseado, que fue producto de una violación, y que a los gobiernos les cuesta mucho mantener los tales vidas en tales condiciones. Y con estos argumentos, ¿qué podríamos pensar? 1. Marco Fidel Sáboles fue un hombre muy pobre, de una familia que su madre trabajaba limpiando casas y fue presidente de la República. Si el argumento es que soy muy pobre para mantener a mi hijo, o si el argumento es que viene con alguna malformación congénita, Nick Vujicic, quien por problemas genéticos y con un síndrome llamado tetramelia, que le faltan sus 4 extremidades, hoy es un hombre y un joven que ha impactado vidas en todos los continentes del mundo. Ha inspirado jóvenes, ha inspirado vidas que han sido transformadas y llevadas a otro nivel de valor como seres humanos. Debió haber no debió haber vivido. ¿O por qué no hablamos de otro hombre que ha construido un imperio, que ha generado miles de empleos, pero que de pronto no sé si fue un hijo deseado o no? Lo único que sé es que fue entregado en adopción, y estoy hablando del señor Steve Jobs. Tal es la soberbia de algunos que se abrogan el derecho de definir quién debe morir o no antes de nacer, que con los argumentos, a la luz de estos personajes,
Sus argumentos se caen como un castillo de naipes o quedan pegados como con babas. Estas son, amigos, algunas reflexiones, datos, contextos políticos, históricos, momentos actuales, argumentos de la doble moral, intereses económicos que en la actualidad existen y son para el pan y son el pan diario de todos los países, gobiernos y regímenes. Ahí les dejo para su consideración. Y continuemos ahora con la última fase de nuestro caminar en esta excursión que hemos tenido en el orden mundial de cómo se afecta o está siendo atacada la iglesia. Volvemos de nuevo ya en esta recta final. Y nos volvemos a encontrar, y perdonen la insistencia, pero es que ahí hay un punto neurálgico en el punto 8 del Foro Económico Mundial. De los valores occidentales habrán sido puestos a prueba a punto de ruptura. Y claramente la fe y la cristiandad en América Latina tienen un papel preponderante y relevante. Y se pretende atacar a la iglesia y acabar con el cristianismo. Y volvemos a los famosos aliados de los medios. El 80% de toda la información de radio, dibujos animados, noticias, periódicos, están en manos de unos cuantos grupos financieros. Y así lavan el cerebro de toda la población. Igual que el entretenimiento y la pornografía está en manos de 3 transnacionales y así adoctrinan a la población. Y estos grupos del manejo de la pornografía han declarado abiertamente, sin pena, su intención de acabar con Cristo y con el cristianismo. Y la única cosmovisión que se opone a esta visión globalista somos los evangélicos. Existe una agenda ecuménica para acabar con el cristianismo. Aquí vemos en esta imagen un afiche de un congreso LGTBI que se llevó a cabo en Bogotá hace un par de años, muy poco. Y allí todos los representantes de los asistentes a este evento, de todos los colectivos, concluyeron por unanimidad. El avance de la ideología de género está atascado, parado, parece estar en un punto muerto en algunas regiones del mundo. Rusia lo tiene, no hay nada que hacer allá. Allá no se difunden en las escuelas, porque la base de la nación es la familia. De paso, por eso a Putin, por ese tema, es atacado en algunas partes del mundo. En la China está bloqueado. Por lo anterior, nos convierte a América Latina como el campo de batalla, por lo cual este señor, George Soros, antes de morir insiste en que toda América Latina tiene que alinearse con la agenda globalista y la ideología de género. Como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Primera de Juan 4:4. ¿Quién es mayor, el que está en mí o el que está en el mundo? Entonces entendamos eso. Dice en este congreso llevado a cabo en Bogotá que la culpa de la detención de la agenda globalista de la ideología de género la tienen la culpa los evangélicos, no los católicos, con quienes por su estructura piramidal y jerárquica es mucho más sencillo obtener resultados. Si puedes lograr algún tipo de cambio, postura o negociación con la cabeza, toda la estructura se somete a ello. Pero los evangélicos, al ser una organización horizontal, es un poco y mucho más complicado poder penetrarlos. ¿Cuál es la estrategia? Infiltrarlos y destruirlos, desacreditarlos, tomar sus editoriales, tomar sus facultades, tomar sus seminarios y desde allí poder impulsar la ideología de género con mensajes que respalden esta agenda globalista, también persiguiéndolos. Entonces vemos aquí en esta imagen cómo se nos plantean lo que tenía un rumbo directo, un rumbo centrado, se quiere filtrar a los evangélicos para generar diversas opciones y divisiones. Bien dice la palabra divide y reinarás. Y continuemos con esta imagen que estamos viendo a continuación de la carátula del libro del Evangelio Subversivo. Una editorial muy tradicional y que publicaba libros muy conservadores, publica este libro llamado El Evangelio Subversivo. Su autor
Thomas Hans, que estaba casado, que tenía descendencia, un día decide salir, como dicen ellos, del armario y reconocer que era homosexual y enseñar además toda la carga de homosexualidad que, según él, tiene el Nuevo Testamento. Hace comentarios tales como en el Antiguo Testamento de que el criado del centurión era el amante del centurión. Y cuando Jesús curó al criado del centurión, estaba beneficiando las relaciones homosexuales. En ese mismo libro se afirma que Juan el Evangelista era el amante de Jesús y plantea que Jesús tenía con el apóstol amado una relación. Y cito textualmente un párrafo del libro, abro comillas. Puntualiza que ese amor especial consistía en la cercanía física y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Pedro y los demás apóstoles reconocerían y darían por sentada tal relación entre Jesús y el discípulo amado. Pero también sabía que Jesús compartiría con el discípulo amado secretos íntimos que los demás apóstoles ignoraban y que tendrían que avergonzar y que tenían que averiguar. Así la lectura natural y menos forzada del texto es que Jesús, además de amar a todos los discípulos, tenía un amado de quien él era el amante. Cierro comillas. Curioso que después de más de 2000 años en que las escrituras han sido expuestas al juicio de miles y miles y millones de personas, hoy se halla este hallazgo de lo que quería decir o lo que dice, según este señor, publicado por la editorial CLIE, lo que acabamos de escuchar. Un último objetivo, o más bien, uno podría decir que esto es imposible. Sí es posible. Editoriales que conocemos. Esto muestra lo que está pasando. Esto muestra lo que está sucediendo. Por supuesto que no es extraño que en la última instancia el director literario de esta editorial, el señor Ropero, escriba en una página web que supuestamente es evangélica y que se llama Lupa Protestante, en donde escriben líderes hoy por hoy que cazan homosexuales y que defienden este tipo de ideologías. El último objetivo que se está construyendo es dirigirnos hacia una Biblia ecuménica, en la cual en algunos momentos determinados se borren las enseñanzas contrarias a la ideología de género. Ya existen Biblias de estudio gay hoy, donde se niegan pasajes en el que se señala que las prácticas homosexuales son incorrectas y algunas otras Biblias donde desaparece, por ejemplo, el aborto. La Biblia Laisha, que publica Sociedades Bíblicas Argentinas, publicada hace unos años, con una versión aceptable para las mujeres, ven con buenos ojos que se retiren dentro de esta versión los elementos patriarcales. En esta versión de la Biblia, cuya directora es una mujer que defiende el aborto públicamente, han desaparecido anotaciones referentes al aborto. Como es una Biblia como esta Biblia es patriarcal, han suprimido palabras en varias partes que según los autores son machistas, como la palabra padre. Por ejemplo, en el pasaje de Lázaro, en Lucas 16, cuando el padre rico está en tormentas del Hades y se dirige a Abraham, ya no le dice padre Abraham, dice antepasado mío, Abraham. En algunas otras versiones dicen que el Pentateuco no lo escribió Moisés y que Isaías ni Daniel escribieron los libros que se le asignan. Pretenden quitarle credibilidad y confiabilidad a la Biblia. Están infiltrando los evangelios para reconducirlo a una agenda globalista. La Biblia inclusive, que se vende hoy en algunas tiendas por internet, que trae teologías queer, gay, homosexual, podemos ver la imagen de esta carátula, de esta Biblia inclusiva. Ahí se está vendiendo en algunos de los stores de internet. Uno de los teólogos como William Montefiore sostiene que Jesús era homosexual. Otras teólogas como Marcela Althaus-Ried escribe un libro llamado Dios homosexual que sostiene que la Biblia está llena de bellas historias de amor homosexual. Ya habíamos hecho un comentario del libro del Evangelio Subversivo.
Y en estas nuevas ediciones se reemplazan los pronombres masculinos. Los traductores han tenido y repensado el lenguaje para quitar las barreras de algunos textos para los lectores. Se infiltran los seminarios. Ya hay algunos seminarios en algunas regiones de América Latina donde se están aceptando preceptos alineados con estos conceptos. Se infiltran los organismos interdenominacionales, FEDEV en España, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, están aceptando que grupos religiosos que casan parejas homosexuales que están de acuerdo con estas prácticas del aborto, moldeando sus preceptos y ajustándose a las imposiciones de entidades del Estado que les suministran subsidios y beneficios económicos. Es decir, están vendiendo su integridad por un plato de lentejas. Otra forma de hacerlo es a través del ecumenismo. Vemos esta imagen que observamos acá, el Crislam, la destrucción de la espiritualidad. Se acaba instituyendo algún tipo de dogma común para todo el planeta. Ya escuchamos acciones en dirección del ecumenismo, del Crislam, cristianismo, islamismo y judaísmo. Y que hoy ya existen versiones de Biblias evangélicas donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Otras Biblias evangélicas han suprimido la palabra sangre. Persecución. Hoy por hoy, en este momento que se está grabando esta masterclass, está en proceso un juicio contra una diputada, exministra y parlamentaria de Finlandia, la señora Päivi Kuhava, quien por poner un tuit está siendo llevada a juicio, por poner un tuit con un versículo de la Biblia. Y está expuesta a años de prisión en un juicio que hoy en día, febrero del 2000 o marzo del 2022 o en el 2022, se está llevando a cabo. ¿O qué decir de este joven estudiante de Harvard, Félix Nagol, de 38 años, quien le pidió a la universidad que abandonara la facultad donde estaba haciendo su segundo semestre de maestría en trabajo social porque puso un post en Facebook oponiéndose al matrimonio homosexual? ¿Qué es esto? Ustedes juzguen. ¿Qué es esto? Ustedes entiendan lo que está pasando. Bien decía, como no podemos con los evangélicos, vamos a filtrarlos, vamos a desacreditarlos, vamos a permearlos para que pierdan credibilidad y vamos a perseguirlos. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos enfrentamos con esta sociedad? Y quisiera traer a memoria esta imagen que ustedes están viendo allí, de una frase de quien está diciéndola. La doctora Vivian Morales, embajadora, ex candidata presidencial, ex fiscal, ex congresista, abogada cristiana, nos plantea esta reflexión. El liderazgo de la Iglesia, desde su posición de influencia, debería plantear a los ciudadanos reflexiones del cómo desde la palabra se transforman sociedades. En América Latina, en diferentes elecciones presidenciales, y este año es uno de ellos en algunos países como Brasil y Colombia, han sido ganadas por diferencias porcentuales mínimas entre el primero y el segundo. Porcentajes que son mucho menores al porcentaje de los evangélicos de una nación. Tenemos la responsabilidad social de fijar posición. También tenemos las redes sociales para comenzar a hacer comunicación masiva. Así venga la Big Techno y con este método inquisidor de la censura y de la clausura nos quiera bloquear. Tenemos que recordar quiénes somos.
Somos sal y luz del mundo. Tenemos que ser personas que seamos conscientes que tenemos que correr una carrera larga, como lo dice el capítulo 11 de Hebreos. Si la iglesia asume activamente su posición en la sociedad, marcamos diferencia en las decisiones que nos afectan a todos. El eje de los derechos humanos ya no pasa por la tortura o si hay libertad de expresión. Ahora pasa por si hay aceptación de las ideologías que se imponen en diferentes frentes el día de hoy. Como cristianos debemos de decidir. Primera de Juan 4:4, ¿quién es mayor? ¿El que está en mí o el que está en el mundo? Mateo 5:14, ¿somos sal y luz? ¿O simplemente vamos a mirar al otro lado, a la corrupción creciente y oscuridad creciente de mi sociedad? Sal, la palabra salario viene de sal porque entrega valor. La sal preserva. La sal genera sed de palabra de Dios. Si la sal no sala, será pisoteada. Somos la sal para evitar la putrefacción de la sociedad o nadie lo hará. Somos luz para que primero recibamos luz, para hacer luz en las ciudades y para hacer luz en las naciones. Mateo 5:14. Quisiera que viéramos, y ya para ir cerrando, este video, donde nos plantea unas reflexiones de cuál es nuestra posición frente a estos desafíos en los que estamos enfrentando. Nuestra soberanía, cultura e historia, vamos a defenderla. Acabamos de ver en este video los desafíos que nos plantean los mismos. Tenemos que identificar la mentira. Eva no la vio y compró lo que compró. Hay que correr con paciencia, fijando nuestros ojos en Cristo Jesús. No nos dejemos engañar por la manipulación de los mensajes que el aborto son unos derechos en vez de que sea un crimen. No nos dejemos llevar por el miedo. Apocalipsis 2:18, cuando estamos hablando de la nueva Jerusalén y quiénes estaremos allí, quiénes entraremos allí, comienza 2 puntos, Apocalipsis 2:18, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense cómo comienza. Comienza no por los incrédulos, no por los homicidas, no por los mentirosos, comienza por los cobardes. Pero los cobardes incrédulos, no podemos permitirnos dejarnos intimidar por el miedo, por todo esto. No podemos perder la fe. Recordemos quiénes somos. Un hombre como William Wilberforce, quien comenzó a pensar que tenía que hacer como cristiano para transformar una sociedad de aquel entonces donde estaba la esclavitud de los negros. Algunos le decían, mire, la esclavitud es legal, fue legal en Grecia, fue legal en Roma, ¿por qué no va a ser legal en Inglaterra? Otros le decían sí, es cierto, es inmoral, el sufrimiento de miles de seres humanos es terrible, pero igual te vas a estrellar con una pared. Otros le decían, tienes razón, pero el daño que le haces a la economía de Inglaterra en tiempos de guerra contra Napoleón es terrible. Olvídate de eso. Es casi una traición de Estado, evitando que la nación recibiera recursos para enfrentar la guerra con Napoleón. Aún así, William Wilberforce continuó y fueron más los buenos que los malos para esta causa. Se unieron los cuáqueros, los bautistas, los metodistas y de una pequeña luz en el Parlamento se abolió la esclavitud. Él no lo vio. Años posterior a que él muere, es aprobada una lucha que duró 30 años. Y al igual que cito a veces el discurso de Martin Luther King de la famosa proclamación de que tengo un sueño, deseo citar una declaración de un hombre, filósofo, teólogo, escritor, que dice, y a la cual me adhiero totalmente y complemento alguno de sus apartes. Sueño en que habrá un momento. Y al igual que hoy contemplamos la esclavitud y decimos qué vergüenza que cualquiera nación que trajera esclavos fuera quien fuera.
que nos parece increíble que alguien pudiera apoyar esta forma de comportamiento de los seres humanos. Yo sueño en que habrá un momento en que miraremos atrás y diremos, qué vergüenza, que hubo un momento en que existía gente y una sociedad que defendía la muerte y el aborto y lo quería legitimar e implantar. Pero a Dios gracias, eso ya no es posible y cualquier niño nacerá en este país. Y sueño con que hay un momento en que miraremos hacia atrás y diremos, qué vergüenza, que en algún momento se pretendía destruir a las familias, el querer enfrentar a hombres con mujeres en contra de la naturaleza humana, y que esa cosa del pasado es cosa del pasado, y la familia se salvó y se fortaleció en nuestra nación. Y sueño con que haya un momento en que digamos que al principio estábamos asustados, que al principio no sabíamos muy bien qué hacer, que al principio sentíamos las tentaciones de encerrarnos en las iglesias, pero gracias a Dios, eso fue una cosa del pasado. Y salimos a la calle, a las diferentes esferas de la sociedad, y fuimos sal para que mi nación no se corrompiera, y fuimos luz para que mi nación no anduviera en oscuridad en medio de las tinieblas. Y vimos cómo Dios actuaba para respaldar y transformaba poderosamente esta nación, Colombia y América Latina, como nunca antes había hecho en los siglos anteriores. Y sueño sinceramente que ese sueño se convierta en realidad. Salmo 2:8 dice, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te las daré. Padre, y en este día y en este momento de la historia, hoy queremos clamarte por nuestra nación. Hoy queremos clamarte por América Latina. Hoy queremos decirte, entréganos esas naciones, Padre, para poder traerte el reino tuyo a esta nación, a estas sociedades, a esta cultura, para que seamos transformados y redimidos por el poder del Evangelio, para que los corazones sean transformados, Padre, para que hombres y mujeres tuyas permeen las diferentes esferas de la sociedad y esta sociedad sea transformada a la imagen tuya y podamos decir que tu reino está siendo establecido. Gracias, Padre. Hoy clamamos y reclamamos tu palabra y te damos gracias por poder levantar nuestra voz y decirte, Señor, delante de ti están nuestros anhelos y nuestros sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. Dios los bendiga.